Bueno, finalmente, luego de casi un mes de expedición allí del fondo del mar uruguayo, tocó tierra el viernes el buque de científicos que estaba explorando la profundidad marina y bueno, vamos a realizar los primeros balances con dos personas que estuvieron arriba del barco. Nos referimos al periodista especializado en ciencias, Gustavo Vila, y también a Lucas Carvajal. Ambos pasaron ¿cuántos días en el buque? Y 15 días más, o sea, de viernes a 14 días exactos. Subimos un viernes y bajamos un viernes. Exactamente, sí. del 5 al 19 de septiembre. ¿Cómo pueden catalogar la experiencia? Dale. Y la verdad, increíble, muy agotadora porque fueron horas y horas de trabajo. Estamos hablando, teníamos turnos de 12 horas, que muchas veces se extendían más allá de eso, según las necesidades del día, pero que, bueno, estábamos en un buque de primer nivel con todas las comodidades, que muchas veces no podíamos aprovechar del todo por todo este trabajo que estamos diciendo, Claro. pero que realmente nos sentimos súper cómodos y súper bienvenidos y realmente con los instrumentos necesarios para nuestro trabajo. Ya vamos a hablar un poco de las conclusiones científicas que hoy podríamos llegar allá a poner sobre la mesa. Además, recuerdo que la semana pasada hablábamos con el rector de la universidad y decía que hay mucha gente interesada en las carreras que tienen que ver con el océano. Pero, ¿cómo fue esa convivencia de la noche a la mañana estar adentro de un barco, ustedes 15 días con científicos que capaz que ni conocían, con gente que no conocían? Y bueno, mira, el grupo, lo primero interesante es que entre la tripulación del barco y la tripulación científica había más de 10 países representados arriba del barco. Tremendo. Entonces ahí tenés una definición habitual que es de idioma internacional inglés, que en este caso la rompimos, porque como la mayoría del grupo científico, incluso los brasileños, se comunicaban en castellano y había tripulación del barco que hablaba bastante bien castellano, y gente a ver, el médico argentino, uno de los pilotos mexicanos, gente de Brasil, entonces bueno. Primó la tierra grande. Exactamente, primó el cono sur. Pero era una convivencia con gente que ya hacía 15 días que venía arriba del barco, o sea que ya venía con un proceso de desgaste, emociones muy fuertes, porque pasaron cosas impactantes, digamos, como creo que fue de dominio público, el fallecimiento de la mamá del investigador principal, de Álvaro Carranza, eso fue un golpe. O sea, en ese momento se conversó seriamente si la misión seguía o volvíamos a tierra, porque es una cosa muy potente. Hubo otras gente que tuvieron algún percance familiar, alguna quebradura, o sea... Todo pasa eso, la vida, claro, ¿no? pasa la vida, pero vos estás en un lugar de que no podés salir. Claro. Estás lejos de todo. Cuando se rompe el barco, ¿se acuerdan? A los pocos días, fue más de un día perdido, porque hasta que el barco vuelve de donde estaba, arregla y retorna, son muchos tiempos que se van perdiendo, además de lo climático y demás, pero la convivencia fue, o sea, con todo esto, fue excelente. Y eso un poco hacía el comentario previo para destacar lo excelente. Y elegí contestar a esta porque yo soy, junto con Balvis, los que venimos de afuera, ¿no? Claro. Alejandro Balvis desde el lado artístico, desde la música, lo mío desde la comunicación. Ellos más que bien han estado en contacto alguna vez. Lucas con quienes vienen tutoreando su carrera, otros con quienes han hecho investigaciones conjuntas, quienes han participado en otras investigaciones. Incluso la científica alemana que llega, Ángela, también tenía gente conocida en el barco con quien había trabajado antes. Hay una red internacional. Era muy divertido escuchar a los dos chicos chilenos, ¿no? A famoso Maxi, que ya lo bautizaron Maxipedia, y María de los Ángeles, cómo tenían su carrera intrincada con científicos uruguayos, con Sellanes primero, con Beatriz Giannicelli, que habían tutoreado, habían sido... habían estado en su defensa de tesis. Todos se habían encontrado en algún momento. Claro, entonces hay un vínculo y hay una línea de investigación. Los unen también los temas en común. ¿Y había tiempo para pensar en otra cosa que fuera ciencia? Ahí con la guitarra, Balvis, ¿no? Claro. Se mandaba un tema, un fogoncito, así. Como dijo Lucas, tenías un régimen de horarios muy jodido. Claro. Porque la gente que trabajaba 12 horas corridas, después tenía que descansar. Claro. Entonces, si bien hubo 2 o 3 momentos de guitarra, pero en un momento Balvis arranca, no me acuerdo con qué tema, medio candombeado, y alguien le empezó a dar a la mesa, y vino alguien del barco, che, miren que hay gente durmiendo. Y eran, no sé, a las 6 de la tarde. Claro. Pero, estamos hablando no solo de nosotros, sino también de la tripulación del barco, del buque, que tenía su propio horario, y mientras nosotros estábamos ahí, digamos, cenando, aprovechando nuestro rato libre, teníamos que tener cuidado con el rato libre de ellos también. Sí. Lucas, contanos tu experiencia, porque tú estás haciendo la tesis que está basada en corales negros. Exactamente. Y nunca los habías visto así, reales. ¿Cómo fue eso y cómo te va a ayudar ahora en tu trabajo? Exactamente. Bueno, estos animales son animales bastante poco frecuentes, son de aguas profundas, los corales negros.
Y para Uruguay teníamos reportada una única especie y teníamos algunos ejemplares depositados en el Museo Nacional de Historia Natural. Pero claro, estos ejemplares estaban en una colección biológica, estaban siendo preservados, pero yo realmente nunca había visto uno, digamos, en vida. Esta es la primera vez que, bueno, yo y todos en general vemos realmente los corales negros vivos en aguas uruguayas. Y bueno, fue muy emocionante para mí realmente ver uno en particular, que era esta especie que está reportada, que se llama Schizopates crassa, tiene una forma de pluma muy linda, que justo apareció cuando, en la última inmersión, cuando Alejandro Balvis estaba empezando a cantar su tema. Mientras tanto, estaba la pluma. Claro, fue una película que estaba la pluma allí, ondeando en las manos del Rob, y la verdad fue un momento impresionante. Y bueno, aparte de esa especie, encontramos varios registros de otras especies que desconocíamos de corales negros, por lo que, bueno, eso va a ser todo un componente buenísimo para mi tesis, de explorar, bueno, qué son estas especies y poder identificarlas y trabajarlas a futuro. Ahora que te vas a llevar material a montones. Sí, sí, sí. Mucho más de lo que esperábamos, la verdad. ¿Y cuánto va a llevar procesar todas esas imágenes y ese material? Y años. En algunos casos décadas, dependiendo del tipo de material. Primero tenemos que tener una labor, digamos, de orden, de ordenamiento de qué es lo que tenemos, qué es lo que ha llegado al museo. De procesamiento inicial de estas imágenes, estos videos que tenemos. Y luego hay toda una labor que lleva años de investigación de, bueno, realmente poder hacer trabajos científicos, tesis a partir de lo recibido, tanto a partir de los datos crudos, de las imágenes, de los datos de temperatura, salinidad, etcétera, como para poder luego realmente identificar a nivel de especie todo el material biológico que nos ha llegado. Sí, conclusiones a corto plazo también hubo, ¿no? Por lo que pude hablar con algunos científicos, se encontró un fondo marino mucho más rico de lo que se esperaba. Y a veces el uruguayo se tira para atrás. No sé, ustedes son profesionales, pero todo el mundo comentaba, uy, vimos el argentino, más andás a ver cómo va a ser el nuestro. Y la verdad que estuvimos 10 puntos. Sí, sí, impresionante. Sí. Vos hablabas con los investigadores y las investigadoras previamente y, claro, no se animaban a vender el oso antes de cazarlo, claro, pero ellos ya sabían que esta confluencia de corriente, vieron que la describieron mucho, ¿no? Que en Uruguay chocan la corriente fría de Malvinas con la corriente cálida de Brasil y que eso podía dar una biodiversidad distinta. Pero para el oriental promedio, sí, que lo que conoce es un agua relativamente turbia y una playa sin nada, ¿no? Empezar a ver esto fue como muy loco, muy raro. Y ellos mismos cuando vieron, una cosa como dice Lucas, ver el coral en un frasco. Pero otra cosa es ver el jardín de corales, ¿no? Donde ves que otras especies interactúan, más grandes, más chicas, qué peces se mueven en ese hábitat, qué tipo de anémonas, si hay estrellas de mar, si hay cangrejos, si hay langostas, si te aparece un pez más grande, si la densidad de peces es alta. Por ejemplo, el pez más pesado del mundo. El pez más pesado del mundo. Pero ¿se acuerdan el día que aparecieron todos los congrios, ¿no? Ese pez que parece como una anguila, que eran momentos y no terminaba nunca, ¿no? Era como después del pez limón. O sea, el pez limón es un pez que sabemos que existe en nuestras aguas, pero estaba reportado un poquito más para otra parte. Entonces la duda era, bueno, sigue habiendo pez limón, ¿cuánto? Y los mismos argentinos que lo crían en cautiverio para poder consumirlo, nosotros no tenemos el hábito, estaban sorprendidos de la cantidad de pez limón que hay en Uruguay. Entonces, es como vos decís, hay trabajo de laboratorio para años, pero ya hay conclusiones que tal vez no sean del todo científicas. Para que sean del todo científicas tiene que pasar un proceso más, pero que claramente ya están a la vista. La foto de lo que tenemos. Lucas fue a buscar un coral negro y volvió con 5. Claro. Gustavo, y hubo un aspecto que fue la comunicación, que fue fundamental, ¿no? Un streaming que estaba en vivo, con científicos relatando. Después también teníamos el streaming del Ministerio de Educación y Cultura que se hacía a la noche. Pero todos pendientes a través de las redes sociales. Para vos que has dedicado tu vida a esto, ¿no? Es como un Uruguay nomás. Al fin nos ponen donde nos merecemos. A ver, acá hay varias cosas. Primero, hasta donde yo recuerdo, es la primera vez que la ciencia está en todos los medios por algo bueno, ¿no? Porque la ciencia estuvo en todos los medios, no sé, cuando la aftosa, la pandemia, la sequía, los trialometanos, ahí fueron motivos de consulta y estuvimos en todos los medios, estuvieron los científicos, pero siempre era porque estábamos asustados, preocupados, queríamos una voz que nos dijera, bueno, cómo proceder. Acá la noticia fue todo el tiempo buena. Si querés mala noticia, se encontró una botella, ¿no? Basura, que eso. La bolsa de leche. Claro, la bolsa de leche. Pero en realidad acá la ciencia estuvo en todos los medios
prácticamente no hay componente de esta investigación que no haya tenido al menos una entrevista, y siempre por algo lindo, por algo positivo, por una sorpresa que siempre fue la buena, es decir, hay más de lo que nos imaginamos. Digo, la última bajada, la de los 4.000 metros, que era simbólica, para decir, llegamos, y terminó siendo también un lugar de muchos hallazgos. Apareció la pluma que decía Lucas, aparecieron formaciones en el fondo que son características de algo que no se sabía que había sucedido, formaciones de emanaciones de gases y demás. Entonces, a lo comunicacional hay que agregarle varios planos. La decisión de los dos líderes, de Álvaro Carranza y Leticia Burone, de que el streaming fuera entretenido, de que fuera informativo, pero que tuviera ese componente de entretener a la gente que lo está mirando. Y así se dio, rompimos otro paradigma. ¿Cuántas veces los que estamos en esto escuchamos a la gente que cada vez tiene menos tolerancia a lo que dura más de un minuto? Sí. ¿No? Ah, no, ahora es la era de la fugacidad. Un video si dura más de 30 segundos, ah, no, ya la gente te cambia, pasa. 8 horas te miraban de lo mismo y no eran 8 horas de vértigo, no era... Gente que lo ponía en la tele del living de la casa, claro, ¿no? Sí, sí, un éxito en los vivos y en las reproducciones posteriores también. Entonces, vos veías cómo terminaba el vivo con X número y vos volvías al otro día y veías que ese número se había triplicado, o sea, muchísima más gente que va, y nos pasó en todos los ámbitos. A nosotros en Sobreciencia nos pasó lo mismo, o sea, el programa se emitía con una cantidad de público y volvías al otro día y veías que todo se sigue moviendo porque ahí quedó el interés. No hay que olvidarse que el barco va a seguir en Sudamérica, está yendo a Argentina, va a volver a Uruguay, va a volver a Argentina, entonces podemos mantener ese interés porque el fondo del mar es apasionante. Pero este que era el nuestro, el que queríamos conocer, claro. Bueno, fue un golazo y acá hay que estar a la altura, ¿no? La UDELAR pone una carrera de Ciencias Oceánicas, la Facultad de Ciencias, mejor dicho, la UDELAR genera el Instituto de Ciencias Oceánicas. Bueno, hay que acompañar a todo esto, hay que el Ministerio de Ambiente avance con la creación de áreas marinas protegidas, que la DINARA, que depende del Ministerio de Ganadería, que estuvo arriba del barco, trabaje con proyectos y planes de explotación sostenible de los recursos. Que está a la altura de todo lo que pasó, tal cual. Claro, que el Ministerio de Educación, que tiene el museo a su cargo, y el Clemente Estable, que también participaron, también estén a la altura. O sea, acá ahora hay que aprovechar esta ola para que no se nos muera en la playa. Exactamente, agregando lo que dice Gustavo, el interés existe, como pudimos ver en las transmisiones, y digamos a todos los niveles, porque incluso en las escuelas, en los liceos, en los centros educativos, los estudiantes estaban mirando las transmisiones, no como obligación, como parte del currículo, sino emocionados, entusiasmados. Se demostró que hay interés por la temática. Claro, y todo esto va a ser una inspiración para estos futuros estudiantes que van a querer seguir por estos caminos de las ciencias oceánicas. Y realmente queremos que tengan esa oportunidad de poder consagrarse. Muy bien, Gustavo, Lucas, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes y bueno, seguiremos mirando los streaming. Dale,